Hola mi querida familia espiritual, aquí continuamos hoy con nuestro estudio de la verdad. Vamos a seguir desmenuzando toda esa información que cada vez nos abre un poquito más de conciencia y cada vez nos lleva más a ser esos habitantes del reino de los cielos y no los esclavos de las limitaciones de la tierra. Aprender a vivir cada vez más como nos enseñó Jesús. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Y por lo tanto, el mundo no puede condicionarnos. Como ese ejemplo que les he puesto tantas veces, soy ese rayo de sol, soy esa alma, ese espíritu, esa luz, esa vibración. Y un rayo de sol le puedo tratar de echar barro y nunca lo voy a poder ensuciar. Lo puedo tratar de cortar con una tijera y nunca lo voy a poder cortar. Lo puedo tratar de encarcelar o de meter en una bolsa o en una caja y nunca lo voy a poder atrapar. Y precisamente en la medida que nos vamos identificando con la luz que somos, con la vibración que somos, esas condiciones de la materia no pueden condicionarnos ni atraparnos. Y precisamente en estudiar esto está nuestro trabajo, en comprender que el disco duro, el programador que nos mantiene viviendo en las limitaciones y condiciones del mundo material, pensando que somos sencillamente humanos, pues es la mente humana, es la que nos mantiene jugando en este juego de Mario Bros, en esta simulación que tiene sus reglas, ¿cierto? Y la mente humana es la que ve la dualidad del mundo, bien y mal. Cuando vamos aprendiendo y ejercitándonos en ser el observador de la mente humana, y por eso es tan importante y tan provechosa la meditación, me doy cuenta que yo no soy esa loca de la casa que está hablando, sino que yo la estoy observando y oyendo. Cuando logro elevarme por encima de esa mente humana y empiezo a ser la conciencia misma, ahí es donde empiezo a elevarme a la conciencia de Dios. Ahí es donde me convierto en ese verdadero hijo de Dios que empieza a escuchar el Cristo, ese mensaje divino, en donde está toda la verdad acerca de quiénes somos y donde está nuestro cuidado, nuestra provisión. Entonces, la mente siempre, como ese guardaespaldas que es de este juego, nos va a llevar a asustarnos, a pensar que tenemos que lograr las cosas, ganarnos las cosas. Cuando nos abstraemos del juego, en lo más que podamos empezamos a apagar ese juego, empiezan a desaparecer los fantasmas de, por un lado, el miedo o la necesidad, o por el otro lado, la ambición. Y sé que simplemente soy. Cuando me mantengo sostenido en ese flujo constante de conciencia divina, sé que simplemente soy, que soy perpetuamente nutrido, provisto por ese río de conciencia divina y que ahí está todo lo que necesito. Entonces esto empieza a reflejarse en la vida material, empiezo a ser provisto en todo lo que necesito. Y esto es lo que significa ser un pueblo que obedece y espera en Dios exclusivamente, es decir, apagando el juego externo, no tendiendo ningún miedo al mundo, ni ninguna sensación de necesidad, ni tampoco ninguna ambición en el mundo, porque simplemente comprendo que eso simplemente fue un sueño. Y me pongo solo en el fluir de la conciencia, escuchar la voz de mi Padre. Eso es esperar en Dios exclusivamente, eso es entrega total a Dios. Y poco a poco vamos comprendiendo que esa es nuestra única realidad. Y cuando empezamos a ver a Dios como nuestra única realidad, nuestra única fuente, ahí es donde el reino de los cielos llega por añadidura. No puede pasar nada malo mientras yo esté protegido en la conciencia divina. Como dice la canción que nos enviaron y nos compartieron hace poco al grupo de quienes estudian conmigo, mira solo la luz y verás
solo luz. Y precisamente aquí está nuestro trabajo, el salirnos de la mente mortal, de la mente humana, del guardaespaldas, de la loca de la casa que cree en el mal, que cree que puede pasarnos algo malo. Y el salirse de la mente de la casa es, de la loca de la casa, es apagar la mente mortal que le crea al mundo, que mira hacia afuera, hacia este jueguito, y empezar simplemente a hacer esa conciencia misma, ese fluir de los pensamientos. Es esa, por eso le llama la Biblia la puerta estrecha. No miro ni a izquierda ni a derecha. Les decía yo a mi grupo de estudio que era una mirada, que el mensaje que me llegaba era como una mirada perpendicular, en donde simplemente eres la conciencia misma, sintiendo ese fluir de sustancia divina. Y es ahí donde comprendemos que Dios tiene todo el poder, que no hay poderes antagónicos, y entre comillas el mal que antes veíamos en nuestra vida nos empieza a aparecer como si nos estuvieran contando el cuento de Caperucita y el lobo. Nos parece cada vez más pequeño, más irrelevante, porque cada vez estamos siendo más conscientes. Ese río de conciencia nos limpia, nos transforma, nos eleva, en el que permanecemos. Es como permanecer bañándonos en el amor de Dios. Y cada vez empezamos a ser más conscientes de la omnipresencia y de la omnipotencia del bien. Que lo único que existe es el bien, porque lo único que existe está dentro de nosotros, en ese fluir de conciencia, y eso allá afuera es simplemente un sueño, y todo ese mal sueño, todo ese mal que vemos afuera es falso. Y así como cuando tenemos un sueño y nos acordamos que tuvimos un sueño muy feo, pero ya nos despertamos y nos damos cuenta que, ay, menos mal que solo fue un sueño, no pasó nada de esto que yo estaba soñando. Precisamente eso es el despertar. Eso es el despertar de la conciencia. Eso que parece real en el mundo material es inexistente en el mundo espiritual, que es el único mundo que en realidad existe. Son completamente opuestos. Entonces la manera de sanar nuestra realidad es comprender su irrealidad, comprender que no tiene ningún poder sobre nosotros, y que nosotros tenemos que permanecer con los ojos cerrados, siendo esa conciencia, siendo ese fluir de conciencia en donde está toda la verdad, donde está nuestra guía, donde está nuestra instrucción, donde están las respuestas, que simplemente nos ayudarán a ver el mundo de manera diferente, verlo desde la verdad y desde la luz, o nos indicarán a tomar alguna acción que nos llevará a ser provistos, que nos llevará a ser sanos, que nos llevará a estar en armonía, porque el reino de los cielos está dentro de nosotros. Entonces, lo que vemos como desarmonía allá afuera es el estar dormido, ¿sí? La famosa frase, el que mira hacia afuera duerme, el que mira hacia adentro despierta. Mirar hacia afuera es creerle al operador de la mente humana, al juego, a la simulación, y es un sentido material, un sentido mortal que me hace ver desarmonía, que me hace ver conflicto, que me hace ver escasez, que me hace ver enfermedad, pero ya sabemos que hacia adentro, mirando hacia adentro, eso no existe. La luz, la mente divina es lo único que existe. La oscuridad es irreal, pero esto es la condición humana, creer precisamente en esos opuestos, creer en una mente que está separada de Dios, creer o olvidarnos de que existe el bien omnipotente. Así que el trabajo está en cambiar nuestros sentidos materiales, cambiarnos de esa mente que está diseñada para esta simulación y creer en todos los males del mundo, y cambiar a sentidos espirituales, que es mirar hacia adentro y a empezar a sentir y a percibir lo invisible a los sentidos físicos. Así como Dios no conoce mal, la mente humana no conoce el mundo espiritual, entonces solamente se basa en lo físico.
no conoce la omnipotencia de Dios. El trabajo para sanar nuestra vida precisamente está, claro, en permanecer en espacios en donde simplemente estamos allí contemplando la presencia de Dios, ese fluir de conciencia que es Dios. Pero cuando nos toca abrir los ojos para ser operativos en el mundo, es contemplar la presencia de Dios en todo, la semejanza de Dios en todo, el bien en todo. Y es ahí en donde Jesús nos enseña: pide lo que quieras, pero ama a Dios sobre todas las cosas. Es decir, tienes que ver la omnipotencia de Dios en todo, y ama al prójimo como a ti mismo. Es decir, tienes que ver a todos como esa perfecta, inocente creación de Dios, incapaz de hacer mal. Entonces es ahí en donde empieza a aparecer ese elemento del perdón, pero ya vemos que el perdón es del hombre con el hombre, de mente humana a mente humana, que es el que cree que pudo haber ocurrido algún tipo de desarmonía, algún tipo de ataque, algún tipo de ofensa. Porque Dios, la mente de Dios no conoce el mal, no conoce pecado. Entonces, ya perdonar desde un estado de conciencia más elevado es reconocer que eso nunca pudo existir, que simplemente fue parte de ese sueño de la mente. Entonces empieza a ocurrir algo muy lindo, y yo creo que la física cuántica nos ha ido demostrando esto, y es que cuando nos enfocamos en algo, eso es lo que se empieza a multiplicar, a expandir, a evidenciar en nuestra vida. Y cuando empezamos a buscar a Dios en todo y en todos, cuando empezamos a buscar el bien, lo perfecto, lo sagrado en todo y en todos, pues eso es lo que se empieza a manifestar en nuestra vida. Entonces ya no tenemos la necesidad de imponer en otros lo que nosotros queramos, porque simplemente desde nuestra mente lo vemos perfecto, y eso es lo que se empieza a manifestar ante nuestros ojos. No necesitamos cambiar al otro, necesitamos transformar nuestro pensamiento acerca del otro, y se transforma nuestra realidad externa. Sanamos nuestra realidad externa. Entonces, simplemente el trabajo es permanecer en Dios, permanecer en ese estado de conciencia en donde puedo creer más en la omnipotencia de Dios invisible que en lo que me están mostrando mis sentidos físicos. Cuando yo cierro los ojos, apago la mente mortal que me quiere asustar por todo, y empiezo a ser simplemente consciente de ese fluir de conciencia perfecto. Puedo tener la confianza de que todos mis pensamientos y mis acciones serán gobernados por Dios, y Dios siempre nos va a dirigir hacia el bien. Dios siempre nos va a dirigir hacia ser su perfecta semejanza, su perfecto reflejo. Cuando nos dejamos dirigir por ese fluir de conciencia, siempre vamos a estar bajo el cuidado de Dios, que ama su creación y que mantiene su creación en orden y en armonía y en felicidad y en todos los frutos del Espíritu. Eso es permanecer en el Espíritu. Y cuando permanecemos en esa sustancia, empezamos a comprender y empezamos a evidenciar afuera, cuando nos toca abrir los ojos para operar en el mundo físico, que no hay lugar en donde el amor pueda faltar, que nuestra responsabilidad es permanecer en esta conciencia, en este fluir. Y cuando tenemos que operar en el mundo físico, nuestra responsabilidad es corregir nuestro pensamiento. Cuando yo estoy mirando y estoy viendo mal, estoy viendo una ofensa, estoy viendo un ataque, estoy viendo una desarmonía, es porque estoy viendo desde la mente humana, desde el filtro de la mente humana, que tiene una vibración bajita que nos hace percibir un mundo físico, un mundo de baja vibración. Y lo que tengo que hacer es elevar la mirada por encima de esa versión falsa, de esa versión errónea de la creación, y empezar a ver lo bueno, empezar a recordar, ok, ¿cómo creó Dios esto en el reino de los cielos? ¿Cómo creó a Dios esta persona en el reino de los cielos? Y cuando cerramos los ojos y simplemente nos dedicamos a escuchar el canal del Padre,
llegan los pensamientos adecuados, correctos, que nos van a llevar a la armonía, que nos van a llevar a la perfección, que nos vayan a llevar a que nuestra vida, nosotros mismos, nuestros seres queridos, sean un reflejo perfecto de Dios. Y como les decía, simplemente nos va a cambiar la perspectiva o nos va a inspirar a tomar una acción. Pero el trabajo es mirar hacia arriba, dejar de estar mirando lo malo, dejar de permanecer en el juicio, en la crítica, en el miedo. Y lo que decíamos antes, también afuera nos lleva a mirar desde la supervivencia, desde la necesidad o desde compararme con el otro y entrar en competencia, entrar en querer ser mejor que otros. Entonces mirar hacia arriba nos saca de esta dualidad en donde soy mejor o peor y nos eleva y nos saca de esta dualidad en donde también tengo que lograr algo y nos eleva a un pensamiento superior en donde ya comprendemos que somos completos, donde ya comprendemos que ya somos sostenidos, porque somos esa corriente de vida misma y la vida se sostiene a sí misma, no es nuestro trabajo. Esa es la diferencia en vivir desde la mente humana que cree que es toda mi responsabilidad, que cree que yo me tengo que ganar todo, que creo que es mi responsabilidad el techo, la provisión, la seguridad. Pero cuando me elevo a esa mente superior y comprendo que yo soy ese fluir de conciencia, que ya yo soy ese todo, que ya Dios me entregó todo su reino, que ya todo está dado, y comprendo que soy sostenido por esa vida misma, que es algo mucho más grande que yo, como nos enseñaba Jesús. Miren los lirios del campo, no hilan ni bordan, pero son mejores vestidos que el rey Salomón. Miren los pájaros, ellos no están todo el día trabajando y trabajando y trabajando y son sostenidos por la creación. Es ahí es donde nos permitimos ser sostenidos por esa vida misma, por ese amor de la creación que nos creó para sostenernos, para cuidarnos, para hacer su semejanza, la semejanza de su perfección. Y es ahí donde empezamos a trascender la personalidad humana, que es la copia falsa de lo que Dios nos hizo para ser. Dios nos hizo una individualidad perfecta, pero no una personalidad imperfecta. Y nos vamos a dar cuenta, así como la única creación y la única verdad es Dios, el único poder es el Espíritu. Entonces cuando yo me permanezco en ese fluir de conciencia, la omnipotencia la tiene el Espíritu, muy por encima de la materia. La materia no tiene poder para sostenerse ante el poder del Espíritu. Entonces quiero que comprendamos algo. Toda la provisión está yendo hacia adentro, renunciando a nuestra mente mortal y permaneciendo en ese fluir de conciencia. Dios nos entrega la provisión, Dios nos entrega su reino a través de este eterno dar, de este eterno suplir que es invisible. Dios nos entrega la provisión por medio de esa conciencia divina. Dios no nos entrega la provisión a través del mundo material. Por eso yo no tengo que salir a buscar la provisión en el mundo material. Tengo que comprender que yo mismo soy esa fuente de provisión constante, eterna, perfecta, que está dentro de mí y que yo le entrego de mí al mundo material. Y que la vida misma, esa conciencia misma que es una eterna fuente, me sostiene, me provee. Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando en una empresa, no es para que la empresa no es mi fuente, no es la que me provee, sino que yo voy donde la vida me plante, yo florezco con alegría, doy mi mejor dar, así como fiel reflejo de quien me creó, de la fuente que me creó, pero comprendo que mi fuente de provisión es algo mucho más grande que ese trabajo, es algo mucho más grande que ese canal material a través del cual está llegando. La vida es inteligencia misma y tiene muchos canales y muchas maneras a través de las cuales sostenerme.
y no podemos ser engañados a pensar que la provisión está afuera. La provisión está adentro. Como alguna vez les dije hace mucho tiempo, la conciencia de mi provisión es mi provisión. La conciencia de ese eterno fluir adentro de mí es la provisión. Dios nos entrega su perfección y su provisión por medio de esa conciencia interior y no del mundo material. El mundo material afuera es una ilusión que no tiene nada que ofrecernos. Así que simplemente tenemos que apagar la mente inferior, la loca de la casa, elevar nuestra conciencia. Y cuando permanecemos en ese baño del amor divino, de la luz divina, se derriban todos los argumentos inferiores que nos producían miedo o que nos hacían pensar que teníamos que salir allá afuera a hacer algo. Y empiezo a tener una perspectiva superior. Y empiezo a conocer que solamente hay una provisión que nunca se acaba, que nunca se interrumpe. Provisión de recursos, provisión de amor, provisión de salud, provisión de paz, provisión de armonía en mis asuntos. Y siempre está dentro de mí. Cuando soy capaz de renunciar a mi mente inferior, al ego, a la personalidad, cuando soy capaz de ponerle esa corona de espinas a la mente, así como simbólicamente nos lo mostró Jesús, y me elevo a la mente superior, a la mente del Cristo, a la mente del Hijo, que solamente escucha a ese fluir de la conciencia dentro de nosotros. Ahí está la provisión. Ese Cristo, Mary Baker Eddy le llama a ese Cristo el divino mensaje de Dios a los hombres, a su creación, que habla a la conciencia humana y disipa toda ilusión de escasez, disipa toda ilusión de enfermedad, disipa toda ilusión de desarmonía. Entonces, por eso es que el aprendizaje, la vida en su inteligencia y en su amor, cada vez que nos estamos volcando hacia afuera, hacia el mundo, es donde llegan los problemas, los desafíos, porque Dios nos quita esa muleta exterior si nos estamos aferrando demasiado a nuestro trabajo como nuestra fuente, a nuestros recursos como nuestra fuente, a nuestra belleza como nuestra fuente, en fin, a todo lo externo. Siempre llegan esos puntos de quiebre que en realidad son bendiciones, porque nos hacen ver que en realidad no hay nada externo de lo cual podamos sostenernos, que todo afuera es una ilusión, y no nos deja otra opción que volcarnos hacia adentro y buscar nuestro soporte en algo interior, en algo espiritual. Nos lleva a esa búsqueda de Dios y nos lleva en últimas a comprender la divinidad que somos y lo sostenidos que siempre estuvimos a pesar de todos nuestros miedos. Entonces comprendemos que todo eso que nos mostraba la mente humana afuera como el mundo material, ya la física cuántica nos muestra, la materia no existe, siempre ha existido solo la luz. Entonces eso que veíamos afuera como una creación imperfecta, empezamos a comprender que en la mente de Dios eso nunca se distorsionó, eso nunca fue imperfecto, que en la mente de Dios tenía esa plantilla original de nosotros que nunca se enferma, esa plantilla original de nosotros que nunca deja de estar provisto, que nunca ha experimentado escasez, en la mente de Dios que no conoce mal sus ideas, que somos cada uno de nosotros, nunca hemos conocido el mal. Entonces, por ejemplo, podemos tener miremos la tierra, tomemos la tierra como ejemplo. Podemos tener a la tierra y mirarla desde el punto de vista material, mirarla completamente como materia, tener una visión humana de la tierra, y claro, la veremos como algo desastroso, la veremos como los humanos estamos a cargo de la tierra y estamos haciendo muy mal trabajo. O podemos ver la tierra desde como la creó Dios, en su estado original, espiritual, invisible, la plantilla original, y sabremos todo lo contrario, que es Dios quien está a cargo de su creación, que no somos nosotros como humanos, los humanos que creemos que somos, sino que Dios gobierna su creación y que siempre la llevará a su perfección. Y aquí hemos visto en otras clases cómo el ojo con el cual yo esté mirando, si yo estoy mirando con mi ojo material, mis sentidos materiales, me llevarán por una
línea del tiempo que me llevará a esos resultados materiales, ¿sí? Congruentes con esa vibración. Pero si vemos la tierra con esos ojos espirituales, comprendiendo que la tierra es una creación del Espíritu, del Padre, y que el Padre está a cargo de ella, si la miramos de una forma más elevada, ya no viendo objetos, materia, sino viendo espíritu, entonces los resultados van a ser muy diferentes. Nos vamos a ir por una línea del tiempo en donde los resultados que se van a desenvolver son mucho más elevados, los frutos del espíritu, la armonía, el amor, la provisión. Entonces, ver la verdad de todo, de todas las cosas como armoniosa, hará que se desenvuelvan los frutos del espíritu, cuando vemos la verdad del espíritu. Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y volvemos a lo mismo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Renunciando a la mente humana, renunciando a la dualidad de la mente que nos hace creer en un mundo material, y cerrar los ojos y sentir hacia adentro, apagar esa mente lo más que podamos y empezar a sentir ese fluir de conciencia que es Dios, ese creer en un solo Dios. Dejar de creerle al mundo, que como les decía, ya nos deja de jalar hacia afuera por ambición o por necesidad de pensar que tengo que subsistir a través del mundo, y empiezo a depender solamente de Dios. Empiezo a depender solamente de esa fuente interior que me guía, que me muestra el camino, y mi vida se va desenvolviendo según los frutos del Espíritu, según el cuidado de Dios. Ya no está todo a mi cargo. Ya no soy yo el responsable, ya no veo la empresa como la que me provee, ya no veo esa institución, ese gobierno como el que me provee. Yo entrego mi actividad como un disfrute, pero no es esa mi fuente, porque ya comprendo que desde dentro de mí ya todo está provisto, que no hay que trabajar para ganar algo. Entonces la actividad donde Dios te plante florece, empieza a ser un disfrute, porque sé que siempre la vida está proveyendo para ella misma, está autocuidándose, esa inteligencia amorosa de la creación siempre está cuidando de todo lo que crea, a pesar de todo lo que yo haga. La vida misma tiene su propia capacidad para sostenerse. Entonces me salgo de esa ley del mundo material en donde tengo que ganarme todo con el sudor de mi frente, el karma, como dice Emmett Fox, karma o Cristo, y me elevo. Esa mente superior me eleva a irme hacia el reino de los cielos, en donde la ley está a mi favor, en donde la ley es para cuidarme, en donde la ley es para decirme ya eres completo, donde ya te mereces todo. Entonces es salirme de la personalidad humana que se cree todo este juego del mundo y elevarme a quien verdaderamente soy, ese espíritu, esa esencia. Entonces, cuando yo dependo solamente de la conciencia divina, de ese constante fluir, ahí es donde estoy manteniendo mi pensamiento en un solo Dios y no dependo de nadie externo. Es cuando llega esa certeza y cada vez me entreno un poquito más en vivir esa realidad del reino de los cielos, en donde todo ya está provisto, y está provisto en el pensamiento. Jesús vino precisamente a destruir esa ley humana que nos dice que tenemos que hacer desde nuestro propio esfuerzo para merecernos, o que todo lo que hagamos tendrá un castigo o una consecuencia, y nos está enseñando a vivir de esa ley divina en donde somos completos, perfectos, sin mancha. Y empezamos a comprender que lo único que está sucediendo en cada instante es Dios pensando, y Dios solamente puede pensar el bien. Una actividad constante del bien es lo único que está ocurriendo, no el sueño de la mente. La mente puede estar pensando locuras, inventándose un mundo material imperfecto, castigador, pero lo único que está sucediendo es Dios, el bien, la gracia, lo invisible, lo interno a mí, esa corriente interna que yo voy sintiendo y que siempre me va mostrando lo mejor. Solamente hay una sola mente, una sola inteligencia, una sola energía,
que emite pensamientos de bien absoluto. Ahí está mi provisión, ahí está mi riqueza, ahí está mi protección, mi sostén. Ahí están todos los frutos del Espíritu, simplemente permaneciendo en Dios. Así que, bueno, mis niños, por hoy ahí les dejo nuestra clase y espero que le saquen mucho jugo, que la escuchen muchas veces, porque ahí hay mucha tela por cortar. Y nos vemos en nuestra próxima clase. Un abrazo.